semana anterior, el pastor Marco inició la serie El Espíritu Santo es, ¿se acuerdan? Es consuelo. El Espíritu Santo es consuelo y vamos a seguir con la serie del Espíritu Santo hoy como el Espíritu Santo es consejo. Dios ha mostrado su amor a través del plan de salvación a la humanidad. El Padre envió a su Hijo, el Hijo aceptó la misión y murió en una cruz, y el Espíritu nos lleva a creer en el Señor y su obra. Eso quiere decir que somos salvos por gracia, es decir, ni usted ni yo tenemos mérito alguno en la obra salvífica. Permítame hacer una consideración importante sobre quizás la cita más aprendida de la Biblia, de Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Significa esto que el mundo es automáticamente salvo? Definitivamente la respuesta es no. El amor está disponible para aquel que quiera ese amor. Y quien nos llevó a usted y a mí al amor de Cristo Jesús se llama Espíritu Santo. En Juan 15:26 el Señor Jesús dijo: cuando venga el Consolador, yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Cuando usted y yo le dijimos sí a Jesús, cuando usted y yo le dijimos: Señor, quiero que seas el Señor y el dueño de mi corazón, lo hicimos porque el Espíritu Santo nos convenció a hacerlo. Así que el Espíritu hizo posible que pudiésemos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Y lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Desde que llegamos a Cristo y durante todo nuestro peregrinaje por esta tierra, el Espíritu Santo es nuestro consejero. De hecho, somos hijos porque hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Lo tico podemos decirle al Padre papito. Somos sellados por Él y Dios va a venir por todos aquellos que están sellados por su Espíritu Santo. Y el Padre y el Hijo prometieron enviar al Espíritu Santo con un rol. Cuando Jesús murió en la cruz, todo aquel que va y confiesa sus pecados y cree que Jesucristo es suficiente para el perdón de sus pecados en ese momento instantáneamente son limpiados, son borrados, son quitados. Pero sabía el Señor Jesús que cuando Él se fuera y ascendiera al cielo, todos nosotros íbamos a ser incapaces de que el pecado volviera a dominar nuestras vidas. Él no nos dejó solos. Envió su Espíritu Santo para que nos regenerara, naciéramos de nuevo y aquello que antes nos dominara, ahora no nos domine. Y el Espíritu Santo fue enviado, vino a esta tierra con un rol triple. En Juan 16, 8, 11, el Señor Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia, al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo, entiéndase Satanás, ya ha sido juzgado. Entonces esta mañana vamos a ver el consejo del Espíritu Santo bajo estas tres aristas de convencimiento que hace el Espíritu de Dios a la humanidad. Convencerles de pecado, convencerles de justicia y convencerles de que va a haber un juicio. ¿Me acompaña a orar, por favor? Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta palabra en tus manos, Señor.
Me visto de humildad, Señor, para que tú puedas hablar en esta mañana. Danos un corazón, Señor, humilde, sencillo, para que tu palabra nos pueda atravesar, Señor, y que podamos ser bendecidos y sobre todas las cosas que tu nombre sea glorificado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La primera arista del consejo del Espíritu tiene que ver con el convencimiento de pecado. El Espíritu no solo habla a la iglesia, habla al mundo. Pero ¿cómo lo hace? Revelando a Cristo Jesús en los corazones. Juan 1:1 dice que Jesús es el verbo, quiere decir que Él es la palabra. La Biblia se trata de Jesús, se trata de Él. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega. El Padre envió a su palabra, envió a Cristo y el Espíritu nos revela a Cristo, o sea, la palabra de Dios en nuestros corazones. 3 veces el Evangelio de Juan se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad o el Espíritu de la verdad. En Juan 14:26, en Juan 14:17 y en Juan 16:13. ¿Pero qué es la verdad? Bueno, el Señor también nos clarificó qué es la verdad, más en un mundo donde todo el mundo tiene una verdad y la verdad se ve como algo que es relativo. El Señor nos da un concepto absoluto de lo que es la verdad. El Señor, cuando estaba orando por sus discípulos antes de morir en la cruz, estaba orando por ellos. Y cuando usted lee todo el capítulo 17 de Juan, se da cuenta que en esa oración también estábamos incluidos usted y yo. Porque no solo oró por esto, dijo, sino por todos aquellos que creerán por el testimonio de ellos. Estábamos nosotros en la mente de Jesús en esa oración. Y el Señor en Juan capítulo 17, versos 16 en adelante, haciendo esta oración al Padre, les dijo, ellos no son del mundo. Usted lo puede decir, yo no soy del mundo. Porque en eso se conoce un hijo de Dios. Yo no soy del mundo. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así que el Espíritu Santo nos convence de pecado mediante la palabra, la cual expone lo que es justo y recto y lo que no lo es. Es decir, que el Espíritu Santo no nos convencerá bajo un argumento diferente a la palabra de Dios. El Espíritu convence mediante la palabra. Todos los que ejercemos la labor de enseñar, aconsejar, pastorear, debemos hacerlo centrados en el mensaje del Evangelio, porque es la única verdad que expresa la voluntad de Dios para el ser humano. En un mundo donde la humanidad desea hacer su propia voluntad, el Espíritu Santo sigue emergiendo, revelando la palabra para que nos sometamos a la voluntad del Padre. Así que nos hemos encontrado mucha gente que cuando pide el consejo de Dios, recetamos un verso bíblico y no son pocas las veces que inflan los cachetes. Pero nuestra misión no es dar un consejo conforme a nuestro menú o a nuestra medida, sino lo que el Señor dejó escrito para resolver una situación. Y el Espíritu nos va a convencer, pero nosotros somos los que decidimos si recibimos el consejo del Espíritu o lo desechamos. Pero cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, desechamos al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre. Porque no hay una verdad diferente. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, verso 2, creo que como una súplica lo escribió. No se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden, el mundo está llamando lo malo bueno, y le dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, renueve la palabra en su corazón, porque lo malo que Dios ha tipificado como malo hoy sigue siendo malo. Y lo bueno hoy sigue siendo bien bueno. No es que la palabra se modernizó con los tiempos, la palabra es la misma. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y siempre. Siempre es el mismo. Él no ha cambiado, no hay sombra de variación en Él. Pero los cristianos de la iglesia moderna, un sector, ha querido transformar el evangelio para que se habitúe a su estilo de vida, y el Señor no cambia, ni su santidad la podemos trivializar. Él es enteramente santo. El consejo del Espíritu Santo siempre va a estar convenciéndonos para que no pequemos. Me encanta el ejemplo de Habacuc. El profeta de Habacuc. Habacuc escribe su libro profético inspirado por el Espíritu Santo. Y Habacuc inicia haciendo una serie de reclamos a Dios. Empieza reclamándole a Dios porque su pueblo está siendo invadido por los caldeos. Y él le reclama a Dios. Y el Señor le contesta. En Habacuc capítulo 2, versos 2, 4, uno de los pasajes favoritos míos. En medio del reclamo, el Señor irrumpe y le dice a Habacuc, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia adelante y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérela, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo, por la fe, vivirá. Nosotros no vivimos por lo que el mundo dice, nosotros vivimos por la palabra de Dios. Por eso la misma palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Un hombre y una mujer de fe es un hombre y una mujer que leen la palabra de Dios antes que meterse a otras fuentes de información. Cambia tus fuentes de información y cambiará tu actitud hacia la vida. Mantén las mismas fuentes y serás la misma actitud. No hay otra forma. Cuando un joven me dice a mí, usted puede orar por mis exámenes de bachillerato, de lo que sea, yo le pregunto, ¿y usted estudió? Porque el Espíritu le va a recordar a usted lo que usted estudió. Porque Él no aprueba el alma negligente, solo la diligente. Bueno, cuando nosotros también tenemos situaciones difíciles, el Espíritu nos va a recordar lo que hemos estudiado en la palabra. Y te va a mandar los pasajes. ¿Está usted desanimado? Pero Isaías dijo que ustedes tendrán nuevas fuerzas, serán como las águilas, caminarán y no se cansarán. Y usted agarra nuevas fuerzas. El Señor le dijo al profeta Habacuc, mi palabra se cumple, pero no a su tiempo, porque a veces espera, a veces tarda, pero se va a cumplir. Por eso los cristianos tenemos temor de Dios, no es miedo a Dios, es temor a Dios. Vivimos porque sabemos que lo que Dios dice, lo cumple. Todo lo que Él dice, lo cumple. Y no podemos escapar de su palabra. Entonces usted oye ese, ay, el Señor me habló, voy a escribir lo que el Señor me habló en tablas, como dice ahí, para que todo me salga bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen bien? Y el profeta Habacuc descubrió que la palabra de Dios no depende de los estados de ánimo ni de las circunstancias. Sencillamente nos abrazamos a ella, aceptamos su voluntad. Y él paró de reclamar y escribió
uno de las citas que han sido lema para el cristianismo durante años. Habacuc 13, 17, 19. Primero el Señor le dijo: escribe esto porque se va a cumplir, espéralo, aunque tarde, porque sin falta vendrá. Y después el profeta dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque usted vea la alacena vacía y el carro sin gasolina, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar en las alturas. Porque nuestra vida no depende de las circunstancias, depende de aquel que controla las circunstancias. Hace muchos años, y digo muchos años, estaba ocupando una plaza. Y ya yo había sido egresado de la universidad, había terminado las materias de licenciatura, pero no me había graduado como licenciado en ese tiempo. Y recuerdo que salió mi plaza y pedían la licenciatura y yo, ay caramba. Me faltaban 2 pruebas de grado, eso fue hace tamaño rato porque mi hija estaba así, ya va a cumplir 21 años. Y entonces yo llegué a la casa, dije: nada que hacer, voy a tener que dejar la plaza, no hay nada que hacer. Era enero, la graduación era en febrero y julio en las universidades, me faltaban 2 exámenes de grado, no hay nada que hacer. Y mi esposa me ve: ¿cómo que no hay nada que hacer? Va a ir a la universidad y va a hablar, qué señora más mandona esa, cae mal. Y yo: pero es que no hay nada que hacer, pero va a ir. Ay, ahí me recuerdo bueno, después les cuento. Y voy a la universidad y me acuerdo que vi a la secretaria de la rectora y cuando yo le dije: vea, es que salió mi plaza a concurso y yo necesito que usted haga algo porque necesito terminar esto rápido, como que si la universidad gira en torno mío, ¿verdad? Y ella se pegó una risa y me dice: eso no es que sea poco probable, es imposible. Siquiera hace una carta para ver si la rectora quiere. Yo salí de esa universidad con más cara de loco de la que tengo, y cuando salí de la universidad recuerdo que una señora, una adulta mayor, me tomó del brazo y me dijo: Dios tiene el control y ya tiene un desenlace para usted. Usted, el Espíritu Santo le habla a través de la señora. ¿Qué se espera usted? Que usted llegue a la casa motivado, escribe la carta. Yo llegué a mi casa: Paola, no hay nada que hacer. Vieras cómo la cara de esa muchacha se burló de mí y me dice: va a escribir la carta. Y me puse a escribir la carta de manera tal, digo: no voy a entregar esta carta hasta que no la lea y llore. Eso es lo que tiene que provocar, que esa señora llore, le dé lástima, le salgan las lágrimas, que el guión de Hollywood sea una miseria a la par de esa carta. Hice la carta, ese mismo día fui en la noche, se la dejé a la doña secretaria, se volvió a reír y le dije: vea, solo le pido un favor, no la engavete, désela. Entonces se la dio y ese mismo día creo que me llamó en la pura noche y me dijo la rectora que sí, si usted convence al director de carrera que le haga los exámenes de grado. Entonces llamé a don Eduardo, todavía me acuerdo, gracias a Dios era buen estudiante, era muy brocha, era un compresor. Y le digo: don Eduardo, vea lo que me pasó. Y era un miércoles. Y me dice: está bien, pero los 2 exámenes se hacen el viernes. Tenía que tragarme todo lo de la licenciatura, de todos los cuatrimestres. Y fui a hacer los exámenes y por obra y gracia de Dios yo iba viendo y todo me acordaba.
Y todo me acordaba, y todo me acordaba, y saqué un 100 y saqué un 95 en el otro, y me aceptaron en la graduación, y cuando fui en la graduación con mi esposa, la licenciatura dice, devuelva la toga, el que devuelve la toga le damos 5 rojos, y yo de color fui el único que se levantó, se la quitó para poder pagar el taxi de vuelta, porque quedé limpio de todo lo que había que pagar, ni plata tenía. Pero siempre mi esposa me dio la lección. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera sabido que Dios había resuelto todo desde ya? Y nos estresamos porque no escuchamos la voz de Dios, sino que escuchamos o nuestra voz o todas las voces que están al frente, pero nos negamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y le decimos, es imposible, pero la palabra dice que al que cree todo le es posible. Vivir por fe, no por las circunstancias que tengo enfrente. Tenemos que caminar por fe, no caminamos por vista. Al creyente eso es lo que le aconseja el Espíritu Santo. Viva por la palabra de Dios, no por nuestra propia palabra. En Gálatas capítulo 4:7 el apóstol Pablo escribió, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. La palabra en Efesios capítulo 6:17 se denomina la espada del Espíritu. Entonces tenemos que dejar que la palabra nos atraviese y pueda hacer morir en nosotros todo aquello que sea semejante en el mundo. ¿Sabe por qué el mundo odia el cristianismo? Y se lo voy a demostrar en la Biblia. Porque el mundo no quiere escuchar lo que necesita escuchar para no sentirse culpable de su forma de vivir. Pero la palabra no solo dice que odia a Jesús, sino que odia al cristiano y a la cristiana. Porque es chocante para el mundo que una persona pueda ser diferente. Porque nosotros no podemos frecuentar lo que el mundo habla, lo que el mundo frecuenta, ni hablamos lo que el mundo habla, ni cantamos lo que el mundo canta. Yo con mucho respeto le voy a decir algo. Me llené de mucha tristeza 2 situaciones que vi en redes sociales. La primera, vi que me mandaron un link donde este 31 de octubre, con el fin de evangelizar, muchas iglesias en Estados Unidos se vistieron de Halloween para traer almas. Y le llamaron la noche de la luz en medio de las tinieblas. Todo el mundo vestido de todo, como una discoteca, eso, con el pretexto de que Pablo dijo hay que hacerse débil con los débiles. Dios mío. El Señor Jesús fue a comer con los recaudadores de impuestos, pero nunca hizo lo que un recaudador de impuestos hizo. El Señor fue a comer con las prostitutas, fue a hablarles, pero nunca se prostituyó. ¿Quién dijo que la estrategia para ganarse a Cristo era hacerse como el mundo? Nadie. Nuestra misión es hablar la palabra de Dios, que el Espíritu convenza y ellos van a elegir si la rechazan o no la rechazan. El Señor Jesús dijo en Mateo 10:22, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. Por eso el Espíritu sigue convenciendo de pecado, porque mucho creyente para quedar bien con sus compañeros de trabajo se ha olvidado llamar pecado a lo que es pecado. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Juan 17:14, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Primera de Juan 3:3, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Eso fue escrito hace 2000 años. Ahora imagínense hoy que se ha masificado el pecado.
Y la otra cosa que le iba a contar con mucho respeto y me llenó el corazón de tristeza. Ver cómo en este concierto que vino Daddy Yankee, no me importa la gente que va, pero ver creyentes que suben en el estado cantando, perdón la expresión, la basura que él canta. Y Señor, ¿cómo es posible? Ya no solo hay que convencer de pecado al mundo, sino a la iglesia. Porque seguimos trivializando la santidad de Dios como que si fuera algo que se pueda adherir a cualquier cosa, cuando santo significa apartado de pecado, si es que el Espíritu habita en nosotros. El mundo desea enseñarnos cómo vestir, cómo hablar, cómo gastar el dinero, cómo relacionarnos, en fin, promueve que todo lo puro y todo lo santo se haga ver como algo anticuado y fuera de lugar. Y el Espíritu penetra en el corazón del hombre diciéndole: no es anticuado, esta es la forma de vida que necesitamos tener, aunque el mundo te rechace y te odie. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando somos confrontados por nuestro pecado? Cuando se nos llama la atención, ¿cómo reaccionamos? La respuesta, ¿cómo reaccionamos? Evidencia qué tanto hemos permitido que el Espíritu nos atraviese. Romanos 8:14, ¿se lo puede aprender conmigo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Lo puede decir? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ve cómo todos no son hijos. Ve cómo todos no son hijas. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que reciben la palabra de verdad y permiten que el Espíritu la haga vida en ellos, son hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Nosotros, ni usted y yo, es imposible que podamos hacer lo bueno si no es por el Espíritu Santo. Y esto me da pie a la segunda arista del consejo. Primero, el Señor a través del Espíritu nos convence de pecado. Y segundo, de lo que nos convence es de justicia. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, el pecado es quitado de en medio porque nos arrepentimos. Pero la capacidad para no recaer de nuevo en el pecado, eso significa la justicia de Dios. Nadie podría ir a Jesús si no tiene conciencia de pecado. Si no desarrollamos la conciencia de pecado, no podemos recibir la justicia divina. Porque si usted y yo no entendemos que pecamos, entonces ¿para qué necesitamos ser justificados? Pero la conciencia que nos hace saber que hemos pecado es posible por el Espíritu. Y el Espíritu nos lleva a Jesús para que podamos ser justos. ¿Y qué es justicia? Un reconocido teólogo que ha estudiado mucho, Wayne Grudem, habla acerca del atributo justicia y la define. La justicia de Dios quiere decir que siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. La capacidad de hacer el bien, eso significa justicia. Es hacer lo justo. Satanás ha implantado un falso concepto de rectitud donde lo malo realmente no lo es y la rectitud es algo relativo. Como padre de mentira promueve el engaño a la humanidad a fin que adopte su propia justicia y no nos acojamos a la justicia de Dios. Es decir, que el ser humano elija qué es bueno y qué es malo para él. Inclusive muchas veces podemos acudir a un montón de canales y dejar la Biblia en último lugar. Podemos ir a terapias, a grupos de apoyo, hasta youtubers. Estoy deprimido. Consejos para la depresión. Yo no estoy diciendo si es buena fuente que sea malo. Lo que sucede es que eso va a ser un analgésico para el alma, pero el Espíritu te cambia el corazón. Esa es la diferencia. La solución de fondo se llama Jesús, se llama Espíritu Santo. Cristo llevó nuestro pecado y el Espíritu nos capacita para vivir en justicia.
El Señor en el sermón de las bienaventuranzas en Mateo 5:3 dijo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos aquellos que van en la presencia de Dios sin caretas. Dichosos aquellos que podemos ir y decirle: Señor, te fallo en esto, tengo este problema, tengo esta situación, necesito que me ayudes, reconozco mi miseria espiritual y necesito de ti. De ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Alguna vez y muchas veces lo he dicho aquí, no significa que un cristiano no vaya a pecar. El apóstol Juan dijo: el que dice que no peca es mentiroso. Pero ya nosotros no podemos planificar premeditadamente el pecado. Ya usted no puede levantarse y decir: voy a cometer el pecado 1, 2 y 3 y 4. Eso es imposible para que alguien que ha nacido de nuevo. Pecamos porque en un momento de debilidad fallamos, pero no nos levantamos con ganas de fallar. Y lo hemos dicho aquí varias veces, no es lo mismo ser Judas a ser Pedro. Créame que el día que Pedro negó a Jesús 3 veces, no se levantó a decir: hoy voy a negar 3 veces a Jesús. No, pero Judas sí se levantó para traicionarlo. Buscó a los fariseos y: ¿cuánto me echan? 30 piezas de plata, echémosle, démosle. Y al que le dé un beso, ese es. Eso es lo que un nuevo convertido no puede hacer. No es que no pequemos, pero ya no podemos planificar el pecado, ya el pecado no nos gobierna. Y cuando caemos, el Espíritu nos lleva a entristecernos para que busquemos el arrepentimiento. El Espíritu nos lleva a justicia. Y la última arista, su consejo nos convence de juicio. Satanás ya fue juzgado. Su sentencia está dictada, sus demonios también, y será ejecutada pronto cuando sea echado al lago de fuego junto al anticristo y al falso profeta, que es un tema de Apocalipsis que no vamos a hablar hoy. Ha sido expulsado del cielo y no existe ninguna oportunidad de salvación para el diablo ni los demonios. No existe ni salvación, porque el enemigo se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios. Y todo el que rechaza el consejo de Dios se rebela contra Dios. Segunda de Pedro 2:4 dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. El Espíritu nos convence que todo el que se revela a Jesús, que le rechaza, tendrá la misma suerte. Mateo 25:41, el Señor dijo: luego dirá a los que estén a la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién hizo el Señor el lago de fuego? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para el diablo y los ángeles, no para el ser humano. Pero muchos van a ir. Pero no es la voluntad de Dios. Nadie de los que van a poder decir: el Señor me mandó. No, usted se mandó solito. Porque la voluntad de Dios es que este lugar solo estuviera preparado para el diablo y sus ángeles. Pero todos aquellos que rechazan el consejo del Espíritu también van. Y es ahí donde tenemos que nosotros prestar el oído a lo que realmente en estos tiempos tenemos que escuchar: la palabra de Dios. Tenemos que volver a las sendas antiguas y escuchar la palabra de Dios. El Señor advirtió en Mateo 7, 13, 14: entren por la puerta estrecha. Chicos, no es fácil, pero Él está con nosotros. Pero no es fácil. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción.
y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que las encuentran. El Señor dijo con esto, de toda la humanidad, son los menos los que se van a salvar. Pero esa no era la voluntad de Dios, es la decisión del ser humano. Y hoy nos encontramos con el evangelio de la puerta ancha y el evangelio de la puerta estrecha. ¿Cuál de los dos tomamos? Porque el de la puerta ancha llena iglesias y mega iglesias. Tenga riquezas, tenga éxito, tenga casas, autos, prospere, busque su vida, sea feliz. Pero el camino estrecho que dijo Jesús, renuncie y haga tesoros en el cielo. Sirva a los demás y serás mayor en el reino. Esa es la puerta estrecha. Oí a uno de estos, no voy a decir el nombre, ni me lo pregunte. Oí a uno de estos llamados apóstoles diciendo, leyendo el pasaje de Simón el Mago, que cuando vio a Pedro haciendo milagros con el poder del Espíritu, él le ofreció dinero a cambio de ese poder. Y Pedro le contestó, que tu dinero perezca contigo. ¿Y sabe qué dijo este hombre? Hasta ahí Simón el Mago lo estaba haciendo bien, que pague por el poder de Dios. El que estaba mal era Pedro. Ya se había echado a Ananías y Zafira, ahora quería echarse a Simón. Y una congregación de 30,000 personas diciendo amén. Y yo dije, ¿cómo una iglesia de 30,000 ignorantes pueden decir amén a eso? ¿Y cómo tiene 500,000 o casi 1,000,000 de seguidores y la gente les pone el like cuando dice esa basura que no está escrita en la Biblia? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la gente no quiere oír el consejo de Dios. Prefiere oír a alguien que le predique y ni siquiera evalúa si lo que predica está en la Biblia. Yo oí eso y yo dije, Señor Santo, con razón usted dijo en Mateo 7, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Tenemos que cuidarnos porque aún dentro del sector evangélico hay doctrinas que no son de Dios, son de demonios, perdón. Está en 2 de Timoteo capítulo 4, léalo, ahí dice que muchos van a apostatar de la fe. El Espíritu nos ama y nos quiere decir la verdad. El mundo ve normal la promiscuidad, las relaciones prematrimoniales, postmatrimoniales, en el matrimonio, el divorcio sin mediar una causa de peso, las canciones basura. Ese es el camino ancho. Jóvenes, si usted está en un noviazgo, no tenga relaciones sexuales, manténgase en pureza. El Señor las abomina. Aunque el mundo diga es normal, es que tengo que conocer nuestra sexualidad, me caso si sirve. Eso no funciona así. No es normal, es pecado. Y si suena la trompeta y te encuentra en el acto, ¿qué pasa? No es normal. Si usted tiene una persona que está iniciando un noviazgo y no es creyente, hágale caso a la Biblia, no se junte con yugo desigual, jale, huya. El Señor quiere darle paz y que usted no tenga dolores de cabeza, que lo tenga que arrastrar para venir a la iglesia. La palabra de Dios te cuida, la palabra de Dios te protege, la palabra cuida tu futuro, la palabra hace que realmente tengas una prosperidad que no es de plata, sino que tengas paz en la vida. Pero hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que escuchar la palabra. Alguien dijo, Dios nos ama como somos, pero alguien más dijo, Dios nos ama a pesar de lo que somos, y eso es
una diferencia abismal, porque por ahí todo el mundo, muchos dicen es que Dios ama al pecador. Usted se va de la iglesia, empieza a pecar, pero Dios me ama, pero Dios me ama, pero Dios me ama. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que nadie los engañe en Efesios 5:6 con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Sobre quien acoge el amor de Dios y se arrepiente de su pecado, el amor está ahí. Quien lo rechaza, la ira de Dios está ahí. Dios nos ama a pesar de nuestro pecado, a pesar que fallamos, pero ya adquirimos la conciencia de pecado. Ya entendemos que tenemos que buscarlo a Él para recibir la capacidad de ser justos. Y sabemos, todos los que estamos aquí, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Así que en medio de todo esto me permito hacer algunas consideraciones de vida diaria para usted, para terminar. Dios nos creó con emociones. Todos nosotros tenemos emociones. Nos enojamos, nos reímos, nos alegramos y no son malas, Dios las hizo. El problema es cuando una de estas emociones nos domina. Ahí es donde tenemos que estar atentos. ¿Estás triste o tienes alegría? El Espíritu Santo nos dice qué hacer. ¿Está afligido alguno? Santiago 5:13 entre ustedes. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. No vaya a la cantina. Ore. Esa es la diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es. ¿Está alguno de buen ánimo? Tampoco se eche las birras y está contento. Cante alabanzas. El Espíritu nos enseña. Enojo. Si se enojan, esposas, detenga el sartén, no se lo arree. Si se enojan, no pequen. ¿Es malo enojarse? No. Es cuando pecamos. Vea, es que estoy muy enojado con usted, ¿verdad? Y después le decimos que usted es un carepapa, ahí está el pecado. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Ansiedad, el Señor lo dijo, por lo tanto no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. Usted no sabe cómo va a terminar la historia, no se afane por lo que todavía no ha habido un desenlace. Viva un día a la vez, porque si no se le va a ir la vida. Desánimo. Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Lo traicionaron, Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Nosotros escogemos si en medio de nuestros estados emocionales escuchamos la voz de Dios o no. Y Romanos 8:9 para terminar dice, sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que, bendito Pablo, ¿verdad? Que lo confronta a uno. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Puede ponerse usted de pie, por favor? Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Y todos nosotros tenemos situaciones de vida. Y a veces tendemos a decir, es que tengo un error que cometo, tengo una falta que cometo, pero llamémosle como se llama pecado. Todos tenemos áreas que mejorar. El problema no es que la tengamos. El problema es que no las confesemos. Y el Espíritu Santo ha estado tocando en el corazón, diciéndolo, pare ya con eso. Pare ya con eso. No sé si acá habrán personas que tengan alguna relación extramarital y usted dice, ¿cómo hago para salir? Qué vergüenza. Si se dan cuenta, sí, el pecado da vergüenza, pero cuando usted lo deja y lo confiesa, el Señor quita tu vergüenza.
Y Satanás te quiere engañar para decir, de eso no se puede salir. Sí se puede salir. Y el Espíritu está convenciendo, diciendo, solo necesita que usted se convenza, que usted salga, que usted llame a ese hombre o a esa mujer y le diga, hasta aquí, yo tengo esposa, tengo esposo. Aunque no lo acepten de nuevo en casa, hágalo por usted. Si usted es una de las personas que tal vez ante los problemas se ahoga en un vaso de agua, ¿sabe qué dice Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso se llama pecado también. Cuando la ansiedad me domina y ya pierdo la alegría, y no es un día, sino que ya es una emocionalidad, todos los días es lo mismo, es hora que usted rompa con eso. Y que usted pueda decir, yo vivo por la palabra de Dios. Yo vivo por la palabra de Dios. Lo que le dijo Jesús al enemigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tal vez usted es una persona que continuamente está maltratando a la familia, insultándolo, con palabras deshonestas en casa, gritando, minimizando a los miembros de su hogar. Párela ya. Eso no es normal, aunque la casa se haya habituado. No es normal. El Espíritu te está convenciendo hoy. Hay que abrir el corazón y decir, Señor, perdóname. Y le voy a decir otra: no racionalice la fe. Tenemos que adorar al Señor con la mente, con las emociones, pero a veces racionalizamos tanto la fe. Sea obediente aunque la higuera no florezca. Sea obediente aunque las vides no den su fruto. Sea obediente aunque el olivo no dé su fruto, aunque no haya ovejas en el aprisco y el ganado sea quitado del redil. Sea obediente. No racionalice la fe. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, dice tu palabra que a causa de la unción los yugos se pudren. Dice tu palabra, Señor Padre, que tú no rechazas al corazón contrito y humillado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que nos ayudes en esas conductas que vienen a nuestra vida y que tú nos has hablado una y otra vez con tu Espíritu, y no le hemos hecho caso a tu Espíritu y lo hemos contristado una y otra vez a tal punto que ya no lo escuchamos. Padre, hoy te pido perdón. No me puedo esconder de ti. No me puedo esconder de tu presencia. No sé por qué, Señor, he sido engañado, engañada. Pero hoy, Señor, quiero tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra me cuida. Tu palabra me protege. Tu palabra me preserva. Tu palabra me bendice. Tu palabra es garantía de futuro. Padre, hoy te pido que me perdones y que me ayudes a hacer lo que es recto, porque yo no puedo, Señor. Que tu Espíritu me dirija. Y sé, Señor, que el juicio no es para mí, porque el delito que había ha sido quitado. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios si somos justificados por la fe? Hoy te entrego mi vida. Me reconcilio contigo, Señor. Me abrazo a ti. Y ayúdame a que esto no sea flor de un día. Ayúdame a ser perseverante, Señor, en mi decisión de buscarte. Los ojos cerrados, dice el Salmo 95:6: somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón.
Padre, bendice a este pueblo lindo, hermoso, precioso. Transfórmanos cada día en nuestra forma de pensar. Renuévanos en tu palabra, que no nos conformemos a este mundo. Llévalos con bien a sus hogares. Bendice a los abuelos, a los padres, a los hijos, a los nietos. Consérvalos en completa paz, Señor. Bendice esta semana que viene si no has venido, Señor. Que sean fructíferos, Señor. Que los guardes, y aquellos que tengan una situación difícil, en el nombre de Cristo Jesús confiamos en ti, Señor. Acudimos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, y rogamos que tú puedas traer una solución a cada problema y que podamos vivir como que tú estás obrando a nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.